Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 16. En esta mañana nos corresponde estudiar el versículo 21. Y de esa manera terminamos el estudio del capítulo 16 de Apocalipsis. El estudio del capítulo 16 ha sido un estudio extenso. Nosotros nos hemos concentrado y hemos dicho que es un capítulo muy enfático porque no solamente habla de las 7 trompetas, las 7 copas de la ira, sino que también ese capítulo hace un énfasis notorio con expresiones agrandadas o enormes o mega o superlativas para dar a entender que lo que se está diciendo es mayúsculo. ¿Sí? Estamos ante el gran capítulo de Apocalipsis o ante el capítulo mayúsculo o el capítulo enorme o el mega capítulo. ¿Sí? Ya lo hemos dicho, porque se repite muchas veces durante el capítulo la expresión gran o grande o enorme. ¿Sí? Y hoy vamos a leer el versículo 21 que dice: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme, ¿sí?, o un mega o un gran granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande o enorme. ¿Sí? Este capítulo, así como este versículo, como el primer texto y como todo el desarrollo del capítulo, va a mantener la misma línea de pensamiento. Es decir, todo lo que se va a decir acá es enorme, es grande, es grandioso, es estupendo, es fantástico, es impresionante. Ahora, ya ustedes saben que lo impresionante aquí no es el espectáculo que se va a narrar, sino aquí lo impresionante es el juicio de Dios. Y eso es importante, porque normalmente nosotros llamamos a algo grandioso cuando es espectacular a nuestra retina o en nuestro oído, o cuando es espectacular por la información que tiene. Aquí no es espectacular porque sea algo novedoso o porque sea fantástico, sino es espectacular porque es aterrador. O sea, lo grande aquí es lo aterrador, lo terrorífico. Es un capítulo terrorífico, aterrador. ¿Por qué? Porque va a describir la ira de Dios. Y la ira de Dios en toda su magnitud es terrorífica. Por eso este texto describe una y otra vez, o usa mejor este adverbio de grande o enorme, ¿sí?, o grandioso. El texto nos va a hablar de una realidad que va a suceder, y es una realidad que ustedes y yo conocemos. Normalmente en nuestras ciudades, y aquí en esta ciudad con frecuencia, cae granizo. Y a veces hemos tenido la oportunidad de ver unas granizadas enormes. Cuando se tapan las calles, hay congestión, hay unas tormentas terribles, y ese granizo pues tapa los canales, se inunda la casa, y a veces queda todo el pasto, ¿cierto?, o el césped o la calle llena de granizo, o de escarcha, o de hielo. ¿Sí? Nosotros hemos presenciado eso. Esos espectáculos, cuando es una escarcha o un granizo natural de una tormenta, pues es fabuloso. Tomar fotos, recoger granizo o escarcha en la calle y ver ese espectáculo es maravilloso, ¿cierto? Pero aquí no estamos ante un espectáculo común, ¿sí?, de un acontecimiento común, cotidiano, de granizo, sino estamos ante un espectáculo aterrador, nunca antes visto en la historia de la humanidad. Una granizada nunca vista, es decir, incomparable, inigualable. Y eso hace que tenga o revista mayor importancia este hecho. Dicen algunos, que siempre dicen y siempre piensan y especulan, que estas realidades de granizos o granizos de gran tamaño se deben a cambios climáticos y que son producto del calentamiento global. Hoy en día recuerden que todas las realidades naturales o climáticas se le atribuyen al calentamiento global. Es decir, usted y yo somos responsables de que eso esté sucediendo. La conclusión natural es: eso sucede porque hemos deforestado, porque hay gases tóxicos, porque usamos aerosoles y porque usamos pues contaminantes, ¿cierto? Pero no es lo que la Biblia va a decir acá.
Porque si nosotros nos quedamos con esa línea de pensamiento, ¿desde cuándo acá se está hablando de calentamiento global? Eso es un pensamiento contemporáneo, ¿sí? Es muy moderno ese pensamiento, donde dicen que el calentamiento, que los cambios, las alteraciones en el ecosistema y casos como eso de granizadas fuertes que son producto del calentamiento global. Sin embargo, la Biblia habla hace mucho tiempo. ¿Cuánto hace que escribió Juan este libro? Aproximadamente 2000 años. Y hace unos 2000 años Juan escribió de una granizada tan grande, tan enorme, nunca vista. Y uno dice, pero hace 2000 años no existía calentamiento global, ¿sí? No existían aerosoles, no existía destrucción de la capa de ozono. Entonces, ¿cómo pudiéramos entender eso? Ahora, si vamos un poco más atrás, nos vamos a dar cuenta que una de las plagas de Egipto fue granizo. Y cuando en el capítulo capítulo 9 de Éxodo, se anuncia el granizo, se dice que eran unas grandes piedras de granizo, cual nunca se había visto. Y estamos hablando de hace 3500, 3600 años antes. Mucho más inadmisible pensar de calentamiento global o de gases contaminantes o cualquier otro tipo de energías. Entonces no podemos atribuir las tormentas, los truenos, los relámpagos, las inundaciones y el granizo al calentamiento global, porque eso sería desconocer la soberanía de Dios, desconocer el juicio de Dios y desconocer la forma natural como Dios llama la atención al hombre rebelde y al hombre obstinado para que se arrepienta y se vuelva a Dios. Desde la antigüedad Dios ha usado las tormentas, las inundaciones, ¿cierto? Los diluvios, los tsunamis y las granizadas para llamar al hombre al arrepentimiento. Ese es uno de los métodos que Dios usa, que pudiéramos llamar método natural, aunque no es natural porque cae del cielo. Es decir, es un método sobrenatural porque la naturaleza obedece a la orden de Dios. Entonces, esto es muy importante lo que vamos a decir. Ahora, algo bien interesante con relación al tema climático o al tema meteorológico es que los científicos no pueden advertir o predecir cuándo va a haber granizo. Es uno de los pocos fenómenos de las tormentas que ellos no pueden advertir. Ellos nos pueden decir, estamos aprestándonos para un gran invierno, ¿sí? O un tornado, ¿sí? O un tsunami, ¿sí? O va a haber inundaciones, prepárense. Si todo eso ellos lo pueden decir, tormentas fuertes, ¿qué no pueden predecir los meteorólogos? La caída de granizo. Siempre los va a tomar por sorpresa. Y uno dice, ¿por qué? Ellos nos pueden decir, en la próxima semana habrá tormentas, prepárense, ¿sí? O hay tornados, ¿sí? Pero no pueden decir, prepárense porque mañana va a haber granizo fuerte. El único que puede advertir eso es Dios. Recuerde que Dios le dijo a través de Moisés al faraón que iba a caer un granizo tan fuerte que recogieran los ganados, que no hubiera criados en la calle, que se refugiaran en casas porque el granizo iba a ser tan fuerte que iba a destruir los animales y las cosechas y las personas que estuvieran fuera iban a morir. Y la Biblia dice que algunos atendieron y escondieron sus ganados y los llevaron a los corrales y los protegieron. Otros dijeron, no, eso no va a suceder. Y ese ganado murió y esos cultivos se perdían. Entonces, ¿quién es el único que puede advertir el granizo? Dios. Es un asunto científico que no pueden ellos descubrir cómo. Ellos pueden decir cómo se forma el granizo, pueden decir cuál es el daño o el efecto del granizo, pero no pueden predecir o advertir la caída de granizo. Sin embargo, la Biblia sí lo dice. En varias oportunidades la Biblia nos habla de esa realidad. Es decir, el granizo hace parte de un juicio de Dios sobre los hombres, pero cuando llega a la tierra viene como un fenómeno físico. Recuerden que hay fenómenos químicos y hay fenómenos físicos. La física y la química son realidades de la naturaleza que Dios las permite para su propia gloria. ¿Quién rige la química? Dios. Todos los elementos de la tabla periódica, ¿cierto? Que son elementos químicos, todos los componentes y los pesos y los tamaños y la dimensión de eso viene previsto por Dios. Pero todas las realidades físicas son establecidas por Dios y rigen la naturaleza para la gloria de Dios.
¿Cómo podemos describir este fenómeno? Es un fenómeno físico. Es un fenómeno físico. ¿Cómo lo podemos ver? A través de cosas que nos va a describir aquí el pasaje, y es peso, tamaño o volumen y velocidad, que son realidades físicas. ¿Cómo se estudia un fenómeno físico? A través del peso, del tamaño o el volumen y la velocidad. Y eso es lo que nos va a describir acá la Biblia. Entonces estamos ante un fenómeno físico de proporciones enormes y que viene del cielo como un juicio de Dios, no como un simple espectáculo pues para observar, sino como un juicio terrorífico de Dios sobre la humanidad. Entonces, ¿cómo pudiéramos llamar aquí este versículo? ¿Sí? Dice la Biblia, del cielo cayó granizo sobre los hombres, un enorme granizo como el peso de un talento. A mí me enseñaron desde niño que del cielo cayó una rosa. Y Rosita la recogió, se la puso en la cabeza y qué linda que quedó. Pero aquí dice, del cielo cayó granizo sobre el corazón malvado. Les cayó en la cabeza y ni aún así se arrepintieron. Es una cosa totalmente distinta a lo que nosotros hemos aprendido. ¿Qué cae del cielo? Granizo. Pero ese granizo, si ustedes lo miran desde la séptima copa, versículo 17 en adelante, recuerden que de las 7 copas la que tiene más despliegue es la séptima. Y ese despliegue comienza diciendo que el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Miren lo interesante, por el aire, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados y cayó del cielo granizo sobre los hombres. ¿Cuántas veces aparece la expresión grande o mega o enorme en esta copa? Casi 10 veces. La última copa menciona una y otra vez expresiones superlativas, ¿sí? Agrandadas, enormes, para decir que esto es terrorífico. Pero lo primero que nos describe es una tormenta donde hay truenos, hay relámpagos, hay lluvia, hay temblor o terremoto, ¿y qué más hay? Granizo, como si faltara. O sea, como que el clima de esa tormenta o de ese gran espectáculo o ese gran fenómeno de tormenta, de lluvia, de terremoto, se va a cerrar o se va a consumar con la caída de enorme granizo. Y uno dice, estamos ante una gran plaga. Aquí dice el versículo final, la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Qué nos describe acá el versículo? La última plaga. ¿Recuerda que anteriormente hablamos de las plagas postreras? Esta es la última o la final de las 7 plagas y es una plaga blasfema. Y es interesante, vamos a hacer un juego de palabras. El título es plaga blasfema. ¿Por qué plaga blasfema? Porque es la última plaga y tiene un equivalente análogo con las plagas de Egipto. Pero porque esa plaga hace que los hombres blasfemen. Es decir, ¿cuál es la plaga? ¿El granizo o los blasfemos? Interesante. ¿Qué características tiene una plaga? Que es resistente, que invade, que por más que quiera uno exterminarla molesta, incomoda, y ahí está, siempre está la plaga. Sí, las plagas son repugnantes, son fastidiosas, son odiosas. ¿Sí? Uno nunca está feliz con una plaga. ¿Sí? La Biblia, por ejemplo, habla en Egipto de la plaga de piojos. Y cuando llega esa plaga a la cabeza de uno, eso es fastidioso, incomoda, da asco, repugna, y es tan difícil exterminar esa plaguita. Son diminutos esos animalitos, pero se reproducen por grandes cantidades, se multiplican y es tan incómodo y uno no encuentra remedio para exterminarlos. ¿Sí? Así son las plagas. Las plagas se multiplican, incomodan, molestan y son tan resistentes que ni siquiera los venenos las pueden exterminar. Esta es una plaga blasfema. Esta plaga no ha podido ser exterminada. A lo largo de la historia de la humanidad se ha levantado una plaga que se rebela contra Dios.
Y esa plaga tiene una característica, siempre está en todo lugar blasfemando contra Dios, en contra de los planes de Dios, y aún recibiendo el peso más grande del juicio, ellos se obstinan más contra el Creador y no se arrepienten. ¿Me hago entender? Estamos ante una plaga blasfema que recibe un juicio y ese juicio es granizo sobre ellos. Lo primero que nos va a decir el texto es: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, un enorme granizo. Aquí nos habla del volumen, del tamaño de esas bolas o de esas piedras de granizo que caen del cielo. Dice como nunca antes había existido. Los investigadores andan averiguando dónde ha caído el mayor granizo. Normalmente dicen que el diámetro normal del granizo es de 0.4 pulgadas. Es decir, el diámetro normal común del granizo. Es decir, no llega ni siquiera a medio centímetro. En diámetro normal, estándar. Sí, más bien cuando uno dice que cae granizo es como escarcha. Sí, o como si fuera hielo rallado. ¿Sí? O piedritas muy pequeñas, que uno las puede coger y jugar y rápidamente se deshacen. ¿Sí? Ese es el granizo normal. Pero últimamente ha sido registrado en algunas ciudades que ha caído granizo más grande. El granizo más grande que se tiene registro en la tierra, no el de Éxodo, sino contemporáneo, cayó en los Estados Unidos, en Kansas. Y dicen que es del tamaño de una bola de béisbol. ¿Sí? Es el tamaño más grande, que rompió parabrisas, rompió techos y bueno, y causó estragos. ¿Sí? Pero fue en una pequeña región y solamente una vez. Es el registro más grande que se tiene. Y uno dice, si le cae una piedra a uno del tamaño de una pelota de béisbol, nos deja inconscientes, ¿cierto? Nos noquea, ¿sí? Nos manda al piso porque es una piedra enorme. Imagínense la velocidad de esa piedra y sin calcular el peso, solamente el volumen, el tamaño. Pero aquí la Biblia está hablando de algo totalmente fuera de proporciones comunes. Normalmente el diámetro del granizo es muy pequeño, ¿sí? Son pequeñísimas piedras, pero aquí la Biblia está hablando de un diámetro enorme. Haga de cuenta 2 balones de baloncesto, póngalos juntos y tomen el diámetro de esa, más o menos 20 pulgadas, más o menos 20 pulgadas de diámetro, y imagínense la circunferencia de esa piedra. Es una piedra enorme, enorme, de un volumen gigantesco que cae del cielo. Es interesante porque en la plaga que Dios manda sobre Egipto, dice que eran piedras de granizo que caían sobre los sembrados y sobre los animales. La finalidad del granizo en Egipto no fue destruir a los hombres, sino destruir los animales y los cultivos y los árboles. Y la Biblia dice que desgajó los árboles, destruyó el trigo, el centeno, la cebada y mató a los animales o el ganado que estaba en el campo. Sin embargo, estas piedras de granizo, dice, cayeron sobre ¿quiénes? ¿Cuál fue el objetivo de estas piedras de granizo? No fue árboles, no fue vegetación, ni animales. ¿Cuál fue el objetivo? Dice, y cayó del cielo sobre los hombres, es decir, encima de ellos. Sobre ellos, es decir, ¿cuál es el objetivo de esta plaga? O mejor, de este juicio, los hombres. Miren lo interesante, en Éxodo 9, el objetivo del granizo es llamar la atención a los egipcios de que se arrepientan al caer un juicio sobre los cultivos o sobre los animales. Y ustedes y yo sabemos que si tenemos pérdidas económicas o pérdidas de muebles o inmuebles, pues es grande la pérdida económica, pero pues no hay afectación de la vida. Sí, uno dice, bueno, pues como dijo Job, Jehová dio y Jehová quitó. Pero si ese juicio recae sobre los hombres, pues ahí sí es diferente. La Biblia dice que estas piedras de granizo cayeron sobre los hombres. Imagínense unas piedras del tamaño de 2 balones de baloncesto juntas, cayendo en la cabeza de alguien. ¿Qué quedó? No queda nada, con una sola piedra.
sea, ¿qué finalidad tiene esa piedra? Machacar, destruir, acabar, desmenuzar totalmente. Ahora, ¿de dónde cae? Del cielo, no cae de las nubes, del cielo. Y al caer del cielo, pues imaginémonos toda la fuerza, la velocidad, la contundencia, el impulso que lleva, de tal manera que al caerle a un hombre lo destruye totalmente. ¿Cómo podemos ver ese gran tamaño de esas piedras? Como el tamaño del juicio. O sea, pudiéramos hacer la analogía de que nunca en la vida ha caído granizo de ese tamaño. Nunca. Y como fenómeno natural nunca va a caer. ¿Sí me hago entender? ¿Qué es lo que va a caer? Y se simboliza o se representa con el granizo. El juicio de Dios, la ira de Dios, el ardor de la ira de Dios, que la Biblia lo representa en otros lugares como fuego. ¿Sí? Como fuego que cae del cielo, o como la ira de Dios, o como la furia de Dios que va a destruir, y aquí lo representa como grandes piedras. Recuerden que en el Antiguo Testamento, en la ley que Dios dio a Moisés y al pueblo hebreo, estableció que había algunos pecados o algunos delitos que debían tener la pena capital. Y una de las penas capitales en el Antiguo Testamento era el apedreamiento. ¿Se acuerdan? Es decir, las piedras son usadas, son necesarias, no solo para construcción, no solo para hacer altares, sino que en el Antiguo Testamento se usaban las piedras como elementos de juicio, como elementos de castigo. ¿Recuerdan que había por lo menos 3 delitos con los que se castigaban con apedreamiento? Delitos sexuales, ¿cierto? Violaciones, incesto, adulterio, se castigaban o se penalizaban con apedreamiento. Todo el pueblo a la plaza pública le lanzaba piedras. Ese era un delito que Dios juzgó y lo castigó de esa manera, apedreamiento. Pues recuerde que también la muerte, ¿sí? Cuando alguien se ensañaba contra otro y lo mataba, dice la Biblia que debía morir apedreado. El asesinato, ¿sí? O el homicidio debía ser castigado con apedreamiento. Entonces, la Biblia sí usa las piedras para juicio, pero nunca nadie pudiera cargarse una piedra del tamaño de 2 balones de baloncesto y tirársela a alguien. Eso es imposible. No tenemos la fuerza para levantarla y lanzarla. Entonces, aquí está hablando de juicio, de un juicio de Dios, pero un juicio tan enorme donde Dios lanza una gran piedra de tal manera que no queda nadie con vida. Ahora es interesante porque aquí estamos hablando del juicio de Dios. ¿Por qué el tamaño del granizo? ¿Qué describe el tamaño del granizo? El tamaño del juicio de Dios, es decir, no puede ser una pequeña piedra para despertarlo, ¿sí? Recuerden que una de las muertes lentas en la antigüedad era el apedreamiento, porque al menos que lo golpearan en la cabeza podía morir rápidamente, pero normalmente en el apedreamiento la persona iba agonizando, porque iba quedándose sin sangre, sin energía y terminaba pues en una agonía larga. Pero aquí no hay agonía, aquí ya no hay tiempo de arrepentimiento. Si cae una piedra en la cabeza de ese tamaño, ¿uno tendrá tiempo de meditar? ¿O decir uno, bueno, me arrepiento? No, ya tuvieron tiempo, no va a haber más tiempo. Ahora viene la última piedra, la enorme, la del tamaño descomunal que solo Dios la puede lanzar. O solo Dios la puede impulsar sobre los impíos o sobre los blasfemos, de tal manera que se arrepientan. Y esto es supremamente importante. Salmo 148, 1 y versículo 8 dice: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Escuchen, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. ¿Quién envía todo eso? Fuego, granizo, Dios. Juicio, ¿sí? Ezequiel 38, 22. Y yo litigaré, está hablando de un juicio, un tribunal, yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Mira el texto, ese es un texto supremamente extraordinario, porque dice, yo litigaré, está diciendo el Señor, yo soy el que litigo, es decir, el que llevo este caso, ¿sí? Y en el litigio hay unas sentencias que se van a tener que aplicar sobre los incrédulos, porque se han
olvidado de Dios, se han llenado de obstinación y de rebeldía, y en ese litigio se va a manifestar o se va a mostrar con una sentencia que viene con acciones como pestilencia, sangre, haré llover impetuosa lluvia de piedras de granizo, fuego y azufre. ¿Quién quisiera salir a la lluvia así? O sea, ¿quién puede resistir una lluvia de esa calidad, de esa magnitud? Ezequiel 38, 22. ¿Quién añora una lluvia así? Nadie. ¿De qué nos está hablando esa lluvia? Del severo juicio de Dios sobre los incrédulos. Los creyentes están a salvo porque están en el santuario. Eso es maravilloso en este capítulo, porque todos los efectos de este juicio no recaen sobre los creyentes. No porque no merezcamos el juicio de Dios, sino porque ya Cristo cubrió en la cruz toda la sentencia que venía sobre nosotros. O sea, esa es la bendición que tenemos en Cristo. Entonces, aquí lo que se está diciendo es, Dios está litigando. Y en ese litigio, la parte final es una gran tempestad de piedras de fuego, piedras de granizo con fuego y azufre. Y la Biblia habla del fuego y el azufre en el infierno. La Biblia habla del fuego y el azufre para los impíos. Es decir, estamos aquí ante un juicio de Dios sobre los malvados, la séptima copa. Luego en Isaías 30:30 dice, y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo, desciende, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. ¿Cómo desciende el brazo de Dios? Contra el incrédulo. Con tanto ímpetu que es como lanzando una gran piedra. ¿Sí? Una piedra de granizo, una tempestad y un torbellino. O sea, todas las descripciones son para decirnos que es como una centella, como una velocidad enorme que viene sobre los incrédulos, que no podrán escapar, no podrán hacer el quite, ¿sí?, a esa piedra que viene con un objetivo claro que es sobre los hombres. Y luego en Job 38, 22 al 23, dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Ese es un texto extraordinario. Dios le pregunta a Job, ¿tú has visto que yo tengo unos depósitos, unos tesoros ahí guardaditos? ¿Sí? Tengo artillería pesada, tengo armería de lujo, tengo unos morteros que en el día oportuno los voy a lanzar o los voy a disparar. ¿Cuáles son esos tesoros que el Señor tiene guardados para el día de la angustia? Dice, son tesoros de granizo. No estamos ante un fenómeno climático, no estamos ante calentamiento global, estamos ante el juicio de Dios que viene desde el cielo sobre los impíos y sobre todas las impiedades, y que Dios tiene reservados para el día de la angustia. ¿La angustia de quién? La angustia del malvado, angustia que no será mitigada y que no tendrá ninguna forma de escape. Una angustia que ellos se buscaron por sí mismos, porque durante toda su vida, ¿cómo vivieron? Vivieron en placeres, en lujos, y nunca se arrepintieron. ¿Desde cuándo Dios le advirtió al hombre que si pecaba moriría? Mire, no hay engaño en Dios. Dios no reservó esa información, no es oculta. No está reservada para los iluminados o para una élite, eso es público. El alma que pecare, morirá. Todos pecamos, ¿por qué no nos arrepentimos? Porque la Biblia dice, se envanecieron en sus propios razonamientos, se envanecieron en sus propias concupiscencias, y en lugar de hacer lo bueno, a lo bueno llamaron malo, y a lo malo llamaron bueno. Y los impíos, ¿cuál es la plaga más grande que ellos tienen? Para los impíos, ¿cuál es la plaga? ¿Quiénes son la plaga? Los cristianos. Nosotros para el mundo impío somos una plaga. Y el domingo pasado atentaron con una cantidad de cristianos y los mataron. ¿Sí? Y el mes pasado hostigaron muchos cristianos en Francia. ¿Sí? Y en países orientales, en Singapur, en Sri Lanka, en otros países, matando cristianos. ¿Y quién dice algo? Nadie dice nada. ¿Por qué? Porque nosotros somos la escoria. No somos escoria, pero el mundo nos ve como escoria. ¿Qué es la escoria?
es el desecho, es la basura. Eso somos para el mundo, la Biblia lo dice. No pensemos que nos van a tratar mejor, porque la Biblia dice que ustedes y yo somos como la basura, como el líchigo, como la basura, lo que no sirve, el desecho de este mundo. Así nos ve el mundo. Por eso nos pueden matar. Y por eso siempre nos van a perseguir. Pero la Biblia dice que nosotros somos para Dios especial tesoro. ¿Y quiénes son la plaga? Ellos son los que se han constituido en una plaga malévola y malvada, obstinada contra Dios, y Dios tiene un tesoro reservado para ellos. Y ese tesoro es piedras enormes de granizo. ¿Se acuerdan cómo mató David al gigante? Con una piedra, y puede ser muy grande, ¿cierto? Y muy fuerte ese gigante, ante el Señor no va a poder resistir. Hermanos, esto que está diciendo aquí la Biblia es muy importante. Salmo 105, 32 y 33 dice, les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. ¿Quién lo hizo? ¿Calentamiento global? No. No es un desajuste ecológico. No, es el juicio de Dios sobre una humanidad perdida y obstinada. Y Dios lo trae sobre ellos. Y una historia en la época de Josué. Capítulo 10, versículo 3 al 7 y versículo 11. Por lo cual Adoniset, rey de Jerusalén, envió a Joán, rey de Hebrón, a Pireán, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí, ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon contra Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Ben-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. En la guerra de Gabaón de Josué contra los gabaonitas, Dios los hirió con piedras de granizo. No es nuevo. Decir que Apocalipsis 16 está hablando de calentamiento global es desconocer que Dios tiene un método histórico para juzgar a las naciones y que ese método incluye tormentas, truenos, temblores y piedras grandes y enormes de granizo. Eso que sucedió en 1970 en Kansas y en Texas, en Estados Unidos, de piedras grandes de granizo, es simplemente advertencia de lo que Dios puede hacer. Esas piedras solo rompieron parabrisas y techos y dañaron cultivos, pero las que vienen acá van a traer destrucción completa sobre los hombres blasfemos y mentirosos. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo primero que vamos a ver acá es que sobre esta plaga blasfema va a caer el juicio de Dios. Y es del enorme tamaño de una piedra gigante como 2 balones de baloncesto. Es decir, que va a aplastar al que le caiga. No va a poder decir, como decimos aquí en Castizo, ni pío. ¿Sí? No va a poder decir absolutamente nada porque le llega el juicio de Dios. Ahora, ¿cuál es el tamaño de esa piedra? Dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo o un voluminoso granizo como del peso de un talento. Y aquí nos da ya el peso, y esto es un dato muy importante, porque se cree que un talento, hay varios tamaños del talento diferentes dependiendo del país, ¿cierto? Recuerden que en la antigüedad las medidas no tenían la precisión y la exactitud que tenemos hoy en día, ¿cierto? Entonces había una medida entre los egipcios, otra medida entre los asirios, otra medida entre los hebreos, pero más o menos el promedio de un talento era lo que un hombre podía cargar. Es decir, lo que un hombre podía cargar, un hombre pues fuerte, saludable, ¿sí? Un hombre común en promedio.
Entonces, más o menos estaría entre 40 a 50 kilos de peso. ¿Sí? ¿Sí? Algunos dicen que 50, otros hablan de 56 kilos, pero más o menos promediemos, no hay precisión con esa medida, más o menos estaremos hablando de unos 40 o 50 kilos, es decir, de unas, si estamos hablando de 50 kilos, son 100 libras. Ese es un bulto, lo que pesaría un bulto de cemento, ¿sí? Que uno lo cargaría. Entonces, más o menos eso era el tamaño de un talento. Pero no estamos hablando de un bulto, estamos hablando de una piedra que tiene ese peso. Es decir, es un peso que solo le puede uno cargar y se agobia. ¿Sí? No podría usted estar con ese peso todo un día. Entonces, le está hablando de un peso grande. ¿Por qué habla del peso del tamaño de un hombre o del tamaño que puede cargar un hombre promedio? Esto es importante, ¿cierto? Un talento, ¿sí? Serían como 6,000 ciclos. Es una cosa muy interesante lo que la Biblia nos va a describir acá, porque si el juicio es tan grande, ¿sobre quién recae ese juicio? Sobre los hombres. ¿Y cuál es el mayor problema de los hombres? El corazón. Es decir, ¿cuál es el peso que describe el juicio de Dios? O sea, ¿sobre quién recae ese tamaño tan grande? Sobre el peso de un corazón malvado. Es decir, el juicio recae sobre los hombres porque su corazón es muy duro. La Biblia en muchos lugares habla de que el corazón del hombre se ha endurecido. Y es interesante que hable de unas piedras, ¿cierto?, para describir la maldad del corazón. La Biblia dice que el corazón del hombre impío está endurecido y enceguecido. Y también la Biblia dice que no hay nada más engañoso y perverso que el corazón nuestro, ¿sí? Y mire lo interesante, la Biblia dice que nosotros amamos el dinero, raíz de todos los males, es el amor al dinero. ¿Qué más amamos? Dice que amamos los primeros lugares en las sinagogas, que amamos ser vistos por los hombres, que amamos la gloria de los hombres, ¿sí? Que amamos los placeres, es decir, amamos todo lo que no debiéramos amar. Es lo que nosotros normalmente amamos. Y lo que Dios nos ordena amar, no amamos, es decir, para eso nos endurecemos. ¿Y qué es lo único que va a quebrantar ese corazón endurecido? El juicio de Dios. El juicio de Dios. Y yo quisiera que ustedes fueran conmigo, si pueden abrir sus Biblias o si no me acompañan, en Éxodo 13. Pueden leer toda la plaga del granizo desde el versículo 13 hasta el versículo 35, la plaga que tiene más despliegue en Éxodo, ¿sí? De las plagas anteriores donde se afecta la vegetación. Pero miren lo interesante. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del faraón, versículo 13, y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. ¿Sobre quién va a recaer la plaga que Dios va a enviar? Sobre el corazón. No estamos haciendo analogías infundadas. Dios le dice a Moisés, dile al faraón que yo enviaré mi plaga a su corazón. No era la plaga a la vegetación o a los cultivos o a los animales. Dice para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. La pregunta del millón es, ¿Faraón va a entender o no? ¿Va a entender Faraón o no? O sea, aunque la piedra sea más grande, tampoco va a entender. Porque el corazón del hombre es supremamente duro y malvado contra Dios. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti, a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Versículo 17. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el meollo por el cual es necesario el juicio de Dios? ¿Fenómeno climático? ¿Destrucción de la capa de ozono? ¿Uso de gases tóxicos? No. La soberbia del corazón. Y hay una pregunta retórica aquí, ¿todavía te ensoberbeces contra mí? Es decir, ¿vas a seguir por la misma?
sea, ¿va a seguir igual? O sea, eso no tiene sentido. Por eso estamos diciendo que esta es una plaga blasfema. El corazón del hombre de continuo solamente el mal. Es que la Biblia no dice el corazón del hombre a veces piensa mal. De vez en cuando, es de continuo solamente el mal. Y uno dice, no, exagerado. Está exagerando el Señor. Es una metáfora, es una exageración. No, está diciéndolo nuestro Dios. Todavía te ensoberbeces contra mí al punto de tener que soportar estas enormes piedras. He aquí que mañana a esta hora haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó la tierra. 1500 años habían pasado, ¿no? 2000 años. Y va Dios a traer este fenómeno que nunca había visto. Y luego viene toda la descripción, ustedes lo pueden seguir leyendo, ¿sí? Pero luego me interesa mucho con ustedes leer versículo 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, ¿qué pasó? Se obstinó. Mire, ensoberbecer, obstinar, y endurecieron su corazón. Y uno dice, no, esto no hay derecho. ¿Sí? No hay derecho. Hay advertencias, hay juicios severos, hay evidencias, hay consecuencias notorias, pero aquí es como crónica de una muerte anunciada, ¿cierto? Y aún así se ensoberbece. ¿A quién está describiendo nuestro Dios acá? ¿A Faraón solo? No, a toda la humanidad impía. A toda una sociedad pecadora y perversa y malvada, inmoral. O sea, no es una descripción de Faraón, un hombre malo. No, todos los gobernantes y todos los hombres y todos los que están sin Cristo son como ese Faraón endurecido, soberbio y malo. Y que usa a Dios, porque fíjate que le pide a Moisés y a Aarón que vayan a orar. Piden a los creyentes que oren. ¿Ustedes no han visto que nuestros gobernantes todos piden oración cuando están en campaña? ¿Y para qué piden oración? Para que les vaya bien. ¿Pero bien en qué? Úsala a Dios. Igual hizo Faraón. Faraón le decía, por favor, pídele a tu Dios que nos quite este juicio. Y se ensoberbeció más. O sea, como que lo alentaba eso más, a obstinarse en pecar y endurecer su corazón. Y el versículo 35 dice, y el corazón de Faraón se endureció. ¿Cuántas veces dice ahí el corazón? 3 veces en lo que hemos leído. El corazón se obstinó, el corazón se ensoberbeció, el corazón se endureció. ¿Cuál es el problema entonces aquí? El corazón del hombre. ¿Por qué la piedra de granizo, que es la forma como se simboliza este juicio, tiene que ser tan grande? Porque el peso del corazón y el peso de la maldad del corazón lo amerita. ¿Sí me hago entender? Si así es una pequeña escarcha que cae, ¿qué efecto tiene? Nada. Eso ni duele. Recuerden que algunos de nosotros, cuando nos disciplinaban nuestros padres, en la época que los padres disciplinaban, decían, no me duele. Entonces lo que el Señor está diciendo acá, si es una pequeña piedra, pues el hombre va a decir, no me duele. No va a ser una pequeña, va a ser una piedra que lo desmenuce. Porque su corazón es malvado, perverso, engañoso, obstinado, cruel, terrible, y lo tiene que destruir, lo tiene que aplastar. Y el único que puede aplastar es Dios. Eso es importante también, porque aquí no dice que nosotros, recuerden cuando vimos el tema de los profetas, ¿se acuerdan cuando hablamos de los 2 profetas, los 2 olivos, los 2 candeleros? Nunca la Biblia dice a los profetas que cojan piedra y le tiren a los otros. ¿Y se acuerdan cuando la mujer adúltera, que legítimamente por la legislación de Moisés debía morir apedreada? Y parece que todos llegaron con piedras, ¿no? Y el Señor le dice, el que esté sin pecado. O sea, el Señor no nos autoriza a tirar piedra. ¿Por qué? Porque Él tiene ya una piedra como un tesoro en un depósito para el impío. A veces el impío está sumamente enaltecido,
y florece como laurel verde, y nosotros tenemos que decir, también les llegará su día. Pero no tenemos permiso de levantarnos en armas, o de tomar vías de hecho, o de coger piedra e ir contra el impío o el malvado. Eso no tenemos derecho. No importa la maldad. ¿Sí? No importa si es un dictador, no importa si es un violador, no importa si es un blasfemo, no importa. Nosotros tenemos que predicar el evangelio y defendernos por las vías legítimas, naturales, jurídicas, pero como iglesia no podemos aquí proponer, traigamos piedras y lancémosle a los malvados. No podemos. No podemos tomar las armas, hermano. Eso no está permitido. Como iglesia, como organismo vivo. ¿Por qué? Porque ya Dios tiene un depósito, ¿sí? Representado en unas piedras de lluvia. Pero miren lo interesante, porque el fenómeno del granizo es un fenómeno de lluvia. ¿Sí? Que hay dos corrientes frías y calientes que se encuentran y se forman las piedras de granizo. Pero aquí lo que está diciendo es que Dios, que es el dador de la lluvia temprana y la lluvia tardía, en el día de su furor, esa lluvia será de piedras. Y ya esa lluvia no es para la cosecha ni para refrescar, sino para destruir. Cayó sobre los hombres granizo del peso de un talento, es decir, de unos 50 kilogramos. Piedras. Y esas piedras lo que producen es destrucción. Y el Señor usa una medida conocida en esa época para decir que va a destruir la ciudad. Dicen algunos que de ese tamaño fueron algunas piedras que se lanzaron sobre Jerusalén, cuando fue destruida en el año 70, o que rodaron sobre Jerusalén para destruir el templo, de ese tamaño. Echar a rodar es diferente, ¿no? Se puede rodar una piedra de ese tamaño, pero no se pudiera lanzar desde el cielo. Hermanos queridos, lo que la Biblia nos está diciendo es todos los reyes y los sistemas gobernantes representados a través de 3 sistemas aquí en el capítulo, que es el dragón que fue lanzado del cielo, la bestia y el falso profeta. Es decir, el mal representado en el engañador o la serpiente antigua, la bestia representando sistemas políticos, jurídicos, militares e ideológicos, y el falso profeta representando sistemas falsos de religión o sistemas blasfemos de religión. Les va a caer una piedra del tamaño de ellos, y es una lluvia, y esa lluvia caerá sobre los hombres blasfemos, no para que se arrepientan, sino para mostrar que Dios es severo y que es el juez de toda la tierra. Segunda de Reyes 5:23 dice: dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso sobre todo a cuestas de 2 de sus criados sobre lo que llevasen delante de él. 2 talentos de plata que los cargaban 2 criados. Es decir, era la carga de 2 hombres, la carga natural. Y en Josué 10:11 dice: y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca, y murieron, y fueron malos que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel que mataron a espada. Hermanos queridos, esta plaga blasfema necesita un juicio enorme, que es el juicio de Dios. Porque el peso de sus maldades es terrible como su corazón, de continuo solamente el mal, y lo único que puede desmenuzar o despedazar o quebrantar el corazón soberbio es Dios con su juicio. Nada ni nadie más. Mire, hay personas que piensan que si uno va y le pone atractivos al mensaje, las personas creen. ¿Sí? Entonces cuéntele testimonios. ¿Sí? Entonces, no, cuéntele usted testimonios como Dios ha obrado, y entonces la gente se va a quebrantar. O preséntele ganchos, ¿no? Como Dios te va a bendecir, te va a sanar, te va a dar trabajo, te va a ir bien. Entonces la gente se va a arrepentir. O infúndeles miedo, terror. ¿Sí? La Biblia dice: no hay nada que doblegue el corazón del hombre aquí en la tierra. Ningún método, ningún premio, ningún castigo doblega el corazón del hombre, ningún testimonio. ¿Qué es lo único que puede doblegar al hombre? Dios con toda su ira, con toda su furia, con todo su fervor. Y lo otro que nos va a decir aquí la Biblia es la velocidad con la cual cae del cielo esta plaga de granizo,
Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Miren lo interesante, Dios envía su juicio sobre el hombre, el fin o el objetivo es el corazón de los malvados, desmenuzarlo, y ellos ¿qué hacen con su lengua? Maldicen. Interesante, ¿cierto? A nosotros nos han dicho que lo más veloz es la luz, pero lo más veloz es la lengua. ¿Sí? Que viene del corazón. ¿Sí? Lo más veloz es el hombre malvado. Porque aún en la severidad del juicio, usa el instrumento que debía usar para arrepentirse o para doblegarse, lo usa para mayor maldad. Y uno dice, no puede ser. O sea, como que en sentido común no nos cabe en la conciencia o en la cabeza que eso pueda suceder, pero es lo que sucede porque la Biblia lo dice. O sea, el hombre entre más toca fondo, más reniega de Dios. Entonces, la velocidad de la lengua de estos pecadores o de estos malvados o de estos impíos es terrible, que aún viene la piedra cayéndoles y ellos están blasfemando. Ahora, ¿qué es una blasfemia? Son maneras soeces, ¿sí?, profanas de referirse a Dios. Son maneras inmorales, vulgares, ¿sí?, sin ningún tipo de reverencia, de respeto, de consideración al nombre de Dios y al obrar de Dios. Y nosotros decimos, no puede ser que el hombre blasfeme. Hermanos queridos, nosotros vivimos en una sociedad blasfema. Ustedes saben que parte del hostigamiento que hicieron en estos días en algunos templos en Francia fue tomar elementos de los templos y despedazarlos, echarlos a la basura, hostias o cruces o Biblias. Algunas de las formas como hostigaron esas iglesias y a los creyentes fue tomar cruces y untarlas de excremento humano. O sea, ¿cómo se llama eso? ¿Eso es un detalle? ¿O es un juego? No, eso es una blasfemia, es una profanación, indistintamente del templo que hayan profanado. Pero es un símbolo sagrado, es un símbolo religioso. No solamente es un delito penal o un delito civil, eso es un atropello contra el ser de Dios, porque los objetos o los elementos dedicados al culto deben ser respetados. No por el objeto en sí, sino por la dedicación que tiene ese objeto para un culto especial. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que estos profanos o estos blasfemos no tengan vergüenza, no tengan pudor y entren a un templo a sacar elementos sagrados para echarlos a la basura, o para untarlos de excrementos, o para partirlos y ponerlos en posición de relaciones sexuales? O sea, eso no tiene sentido. Es lo que la Biblia nos está diciendo acá. Viene el juicio de Dios, están anunciados, están notificados, lo único que les espera es el juicio de Dios, y ellos ¿qué hacen? Uno dice, ¿se arrodillan a arrepentirse? No, se levantan y vociferan. Y la Biblia usa una palabra muy fuerte, blasfeman. ¿Sí? No simplemente dice se refieren mal o maldicen o reniegan. No, blasfeman contra Dios, es decir, se desafían a Dios, se enfrentan a Dios, resisten a Dios con obstinación, con resistencia fuerte, con beligerancia, mostrando que Dios no tiene por qué culparles o inculparles de esas acciones y que ellos no tienen por qué reconciliarse con Dios. Uno dice, entonces, ¿cuál es el único tratamiento eficaz para ellos? La ira de Dios. No hay otra. Hay gente que dice, no, con el impío, con el profano, hay que sentarse y explicarle. O sea, ¿qué puede llegarle a la conciencia del profano? Solo la gracia de Dios. Si es un elegido, el evangelio que lo transforma soberanamente. Y si no es un elegido, la piedra de granizo, como una piedra de molino, ¿sí?, que lo destruye y lo desmenuza, porque todo el tiempo lo único que ha hecho es blasfemar contra Dios. ¿Sí? Ahora, nosotros a veces pensamos que blasfemia es palabras soeces y hostiles contra Dios, y uno dice, uy, tenaz. Pero blasfemia es decir, yo puedo. Eso es blasfemia. Blasfemia es decir, yo dependo de mí, yo hago lo que quiera. Eso es blasfemia.
Es blasfemia contra Dios decir, es que esto lo tengo por mi propia fuerzas, ¿sí? O haremos y traficaremos y viajaremos, eso es blasfemia, porque la Biblia dice que hay que decir si Dios quiere, y hay que confiar en la voluntad de Dios. El incrédulo cuando dice eso sabe que Dios es soberano, pero el impío lo hace porque él se enorgullece en su propia condición y dice yo puedo por mí mismo, no tengo ni Dios, ni tengo ley, lo único que tengo es esta lengua que no la puedo controlar y que atestigo en contra de Dios. Pero eso es la prueba reina de que él necesita esta piedra que lo desmenuce y que caiga sobre él. Hermanos queridos, ni aún cayendo a semejante velocidad, ¿sí? No sabemos cuántas millas de velocidad, ¿sí? Algunos dicen que el granizo que viene de más alto puede alcanzar hasta 370 millas por hora, no sabemos, quizás sí, quizás no, no sabemos. Lo cierto es que semejante piedra, con semejante peso, debe tener una velocidad y arrojada por Dios, ¿sí? Aquí lo que tenemos que decir, indistintamente de la velocidad y las ecuaciones aquí físicas y las estadísticas, es el juicio de Dios es severo, implacable y nadie lo puede eludir. Uno aquí puede eludir la justicia, todos. Aquí podemos sobornar a los jueces, podemos salirnos con la nuestra, podemos quitar las pruebas. Aún una persona se puede quitar la vida para evitar un juicio o una condena. O se puede desaparecer, o puede cambiarse de identidad, o muchas cosas se pueden hacer. Pero ante Dios, ¿cómo escapamos? ¿Habrá alguien de esta plaga que pueda escapar? Nadie. Porque Dios todo lo ve y porque Dios es justo y porque Él juzga con justicia y con severidad. Levíticos 24:16 dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Eso es clarito. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera. ¿Qué está sucediendo acá? ¿Cuál es el pecado acá que se está juzgando? La blasfemia. ¿Qué necesita? ¿Qué recibe? La muerte. Piedra. Pero no la piedra de los testigos, sino la piedra que viene de Dios, como una ira justa y como una lluvia de fuego. Ezequiel 13, 11 y 13 dice, di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que lo hagan caer y viento tempestuoso la romperá. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira y lluvia torrencial vendrá con mi furor y piedras de granizo con enojo para consumir. Y Romanos 2, 3 al 5, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos queridos, esta plaga blasfema necesita un juicio severo y ese juicio enorme viene dirigido al corazón del hombre, es decir, es un juicio letal, no para que se arrepienta, porque no tiene como finalidad el arrepentimiento. Nunca el juicio de Dios busca arrepentimiento. El juicio de Dios es sentencia última. ¿Sí? Nunca el juicio trae arrepentimiento, y eso es importante, y eso es una clave de lectura en la Biblia, porque a veces nosotros pensamos, si Dios lo trata a uno mal, entonces uno se arrepiente. No, el juicio nunca trae arrepentimiento, lo que trae arrepentimiento es el Evangelio y el poder del Espíritu Santo. Sí, lo que nos conquistó a nosotros no fue el juicio de Dios, ni siquiera el terror del juicio, lo que nos conquistó a nosotros fue el poder del Evangelio, que siendo malos, Cristo murió por nosotros. Eso de un mensaje de terror para generar angustia y que la gente venga a la iglesia, eso no funciona. Vienen por 1 o 2 domingos y no vuelven. Lo único que funciona es prediquemos el Evangelio, que Dios obra en el corazón de los elegidos y transforma sus conciencias. Pero el juicio es para los incrédulos y para los blasfemos y para una plaga que nunca se arrepiente de una manera distinta, sino que necesita el juicio severo de Dios, es decir, el castigo
y la sentencia. Y de esa manera terminamos el capítulo 16. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso del talento, y los hombres, receptores de ese juicio, blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Nosotros hemos dicho aquí varias veces, hermanos, y es: no esperemos que el impío en la medida que toque fondo se arrepienta. Él no se va a arrepentir. Porque el único que produce el arrepentimiento es el Espíritu Santo, a través de la presentación o la predicación del Evangelio. ¿Qué nos queda a nosotros como testigos incómodos? Seguir predicando. Seguirá habiendo maldad en este mundo. La maldad ni aumenta ni disminuye, la maldad es proporcional al corazón del hombre. Y desde el Génesis Dios describe que el intento del hombre de continuo es solamente el mal. Seguirá habiendo maldad, ¿sí? Pero así como hay maldad, dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Los malos o los impíos o los que persigan y hostigan a los creyentes los pueden perseguir, pero los creyentes seguiremos creciendo y seguiremos manteniéndonos en Cristo y tendremos esperanza. Una de las cosas que no soporta el impío es que él nos maltrate y que nosotros no respondamos con piedra. Eso no lo soporta. Claro, a veces quisiéramos reaccionar así y a veces tenemos todos los motivos para hacerlo y las ganas, pero Dios nos dice que no. ¿Sí? La Biblia dice que a una palabra áspera, una palabra blanda, que a un trato mal e injusto de nuestros enemigos, orar por nuestros enemigos y bendecirlos. Eso es imposible en nuestras fuerzas, pero en Cristo es posible porque Él nos da la gracia y porque Él nos ha perdonado la enorme deuda del pecado y por lo tanto dice que debemos perdonar a los que nos ofenden. Plaga blasfema que recibe el juicio de Dios. Gracias a Dios los creyentes están a salvo, viendo tras bambalinas, tras el mar de vidrio, el juicio que viene sobre los blasfemos. Que el Señor nos ayude. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por darnos el Evangelio y gracias por recordarnos que tú eres justo. Y estas descripciones tan gráficas, tan claras, tan detallistas de la ira y del juicio tuyo sobre los impíos, lo que nos da es esperanza porque nos recuerda que tú eres justo y que todo lo que tú nos has dicho y lo que hemos predicado a lo largo de los tiempos tiene fiel cumplimiento. Nos sorprendería enormemente que al final del día no hubiera juicio para los incrédulos. Eso sí nos sorprendería. Eso sí sería una terrible decepción, porque entonces todo tu mensaje sería falso y todo lo que hemos predicado no tendría cumplimiento y tú no serías justo, sino que te comprarían con algún soborno. Pues la Biblia dice que tú eres justo y eso va a suceder y ha sucedido siempre. Sucedió en Egipto, sucedió en Gabaón, sucedió en los profetas, sucedió en la muerte tuya en Jerusalén, sucedió en el año 70 y siguen sucediendo juicios que vienen sobre la humanidad para que se arrepientan. A los que no se arrepientan viene el juicio final y pleno y completo. Un juicio que se cerró y se concretó a través de la muerte y la resurrección de Cristo en el Calvario para recordarnos que el hecho histórico, contundente, el hecho principal de la historia de la redención es la muerte y la resurrección, de tal manera que en el juicio final no hay escapatoria, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros. Danos gozo y gratitud para seguir viviendo para ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos.